Buenos días, chicos. Ayer hicimos un repaso sobre los temas que hemos abordado de la normativa APA. Esto básicamente son los requisitos formales, las citas de menos de 40 palabras y las citas de más de 40 palabras. Cabe destacar que las citas que nosotros hemos trabajado son directas, es decir, en las que nosotros escribimos exactamente el fragmento que queremos extraer de un texto, sin cambiar absolutamente nada. Además de los temas antes mencionados, este año también nos corresponde trabajar las referencias. Las referencias son muy importantes ya que en ellas damos datos específicos sobre la obra. Recordemos que en las citas nos centramos más que todo en el autor, agregando datos como el apellido, el año de publicación de la obra y siendo aún más específicos el número de página de donde hemos sacado la cita. Así como hay diferentes tipos de citas según la fuente, también hay diferentes tipos de referencias. En esta ocasión trabajaremos con dos. El primero, que es un formato básico para un libro físico, y el segundo, que es un formato para libro electrónico. Quise agregar este último ya que por la situación que estamos atravesando, este parcial tuvimos que leer un libro electrónico. Esto realmente será de gran ayuda porque en futuras ocasiones ustedes usarán más libros o más fuentes en formatos electrónicos que en formatos físicos. Iniciaremos a trabajar con el formato básico o formato para libro físico. Los datos que necesitarán para este tipo de referencias son el nombre del autor, el título de la obra, el lugar de publicación y el nombre de la editorial. Depende del formato en el que haya sido impreso el libro, podrán encontrar estos datos ya sea en la portada o en la contraportada de la obra. En la parte de arriba del video encontrarán el formato de la referencia que estamos trabajando y en la parte de abajo un ejemplo de una obra específica. Iniciaremos entonces a desglosar el formato y a la vez intentaremos ir haciendo un ejemplo. Para este nos centraremos en la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Iniciaremos escribiendo el primer apellido del autor seguido de una coma. Posteriormente pueden observar dos letras A seguidas cada una de un punto. A lo que estas se refieren es a la letra inicial de cada uno de los nombres del autor. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con una autora llamada Ana Melisa, entonces en esas A corresponde la letra A y la M. No olvidemos que cada una va precedida de un punto. ¿Qué sucede entonces si el autor que nosotros estamos referenciando solo tiene un nombre o solo conocemos un nombre? Esto es algo que sucede muy frecuentemente. En el ejemplo que nosotros estamos haciendo ahorita de Gabriel García Márquez, nos damos cuenta que él usualmente solo firma con su primer nombre. Este no es ningún problema. Lo único que hacemos en este caso es entonces omitir la segunda A que tiene el formato y solo escribir una G y luego un punto. Luego vamos a poner entre paréntesis el año de la edición con la que estamos trabajando. Al igual que cuando estamos citando, hay que tener especial cuidado en no caer en el error de poner el año en el que se publicó por primera vez la obra. El año que nosotros necesitamos es el de la edición, les repito, la edición con la que estamos trabajando. No va a ser lo mismo una primera edición de un libro que una edición que tal vez se hizo en el 2012, una edición del 2017 o incluso ediciones que son más recientes, por ejemplo del 2019 o del 2020. Luego de cerrar el paréntesis, colocamos otro punto. Siguiendo con el ejemplo que estamos haciendo juntos, la edición que yo tengo de la obra es del 2003. Entonces voy a colocar entre paréntesis este año. Ahora escribiremos el título de la obra. En este elemento hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y es que únicamente el título va a ir escrito en cursiva. Este dato, al igual que los demás, va a ir precedido por un punto. Si seguimos con el ejemplo, entonces escribiríamos en cursiva 100 años de soledad. El penúltimo paso es escribir el lugar de publicación. Algunas obras traen este dato completo e incluyen el nombre de la ciudad y el nombre del país. Pero hay algunas otras que solo tienen el nombre del país. Si esto sucede con la versión que ustedes están referenciando, va a pasar lo mismo que con el nombre, no importa, simplemente vamos a omitir ese dato.
Muy importante, en el lugar de publicación debe de seguir el orden. Primero va la ciudad, una coma y el nombre del país. En este caso, el libro que yo tengo solo dice México, entonces pues solo colocaríamos el nombre del país. Pero si yo tuviera una versión que tiene el nombre de la ciudad y por ejemplo fuera Guadalajara, iría el nombre de esta, una coma, el nombre del país que es México y después 2 puntos. Finalmente escribimos el nombre de la editorial y un punto. Ahora vamos a trabajar con el formato para un libro digital. Este será más fácil porque tiene menos datos. Iniciaremos igual que con el formato para libro físico, escribiendo el apellido seguido de una coma, las iniciales del nombre seguido a cada una de un punto, entre paréntesis el año de la edición que estamos trabajando, punto, el título, siempre en cursiva, de nuevo un punto, y finalmente escribiremos las palabras recuperado de. Recordemos que como estamos trabajando con una obra digital, entonces tuvimos que haberla conseguido en algún sitio web y lo que vamos a hacer es poner esa dirección. Para esto únicamente nos vamos a ir para la parte de arriba de nuestra pantalla, vamos a copiar el enlace completo y lo vamos a colocar. De esta forma entonces ya tenemos la referencia para un libro digital. Vamos ahora a la parte práctica. Para asegurarme que hayan entendido el contenido de este video, me van a entregar 5 ejercicios. El primero será el ejemplo que narro en el video sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este será muy fácil porque yo ya les indiqué paso a paso cuáles son los datos que colocar e incluso al final hago un recuento de la referencia completa. Luego, 2 ejemplos del formato de referencia para un libro físico. Y finalmente, 2 ejemplos de referencia para el formato de libro electrónico. Para los ejercicios 2, 3, 4 y 5, yo les voy a proveer la información necesaria. Su trabajo consistirá únicamente en organizarla de manera que corresponda a los formatos del tipo de referencia que estemos trabajando. Gracias por el tiempo que se tomaron para escucharme. Espero que se encuentren muy bien. Los extraño y los quiero mucho. Cuídense.